12 de las mentes más brillantes de las matemáticas del país se reunieron en un laboratorio de alta tecnología, trabajando incansablemente para resolver una fórmula que podría cambiar el mundo. Durante días, el laboratorio se llenó solo con el sonido de los bolígrafos rayando el papel, el zumbido de las computadoras y el ocasional murmullo de los matemáticos frustrados. Estaban intentando descifrar una ecuación compleja propuesta por un grupo misterioso de investigadores de una ubicación desconocida. El premio por descifrar este código no era menos que un premio Nobel, y los matemáticos, plenamente conscientes de la importancia, estaban decididos a conquistar este desafío. Pero cuanto más intentaban, más elusiva se volvía la solución. El laboratorio se había convertido en un campo de batalla. El aire estaba cargado de tensión, las pizarras cubiertas de fórmulas intrincadas, ecuaciones y símbolos que parecían burlarse de ellos. Cada genio matemático, desde los álgebra hasta los criptógrafos, parecía estar mirando el mismo enigma, incapaz de avanzar. Ladrá. Emilia Ortiz, una matemática aclamada conocida por su trabajo pionero en topología, estaba encorvada sobre su cuaderno, intentando otro conjunto de transformaciones que no daba los resultados que tanto buscaban. Su colega, el doctor Tomás Ruiz, experto en álgebra abstracta, observaba, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el escritorio. Llevaba 3 días aquí sin más que unas pocas horas de descanso. El equipo había revisado y vuelto a revisar cada cálculo, cada fórmula, pero aún así, nada funcionaba. La ecuación desafiaba su brillantez colectiva. Algo está mal, murmuró Emilia, su voz cansada pero decidida. Falta un eslabón aquí. Pero no puedo encontrarlo. Tomás no respondió. Su mente corría, pero lo llevaba a ninguna parte. Todas sus suposiciones, todos sus teoremas, habían sido verificados una y otra vez, pero seguían atrapados en un bucle interminable de contradicciones. Fuera de la ventana, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el laboratorio. El reloj en la pared avanzaba implacablemente. 3 días. 3 días de intenso trabajo, y aún sin avances. Sentían como si el tiempo mismo los hubiera traicionado. El laboratorio ahora estaba reducido a un puñado de personas exhaustas. Algunos estaban encorvados sobre sus papeles, otros tecleaban furiosamente en sus computadoras, y algunos simplemente miraban las pizarras, como si esperaran que la solución se materializara por pura voluntad. Entonces, la puerta se abrió con un suave chirrido. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Era María, la señora de la limpieza. María había trabajado en la universidad durante años. Era una mujer tranquila, siempre presente pero nunca notada. Llevaba un uniforme simple y gastado, y aunque nadie la había considerado más que una figura de fondo, ella había observado mucho más de lo que pensaban. Los matemáticos le echaron una mirada rápida y distraída, luego volvieron a su trabajo. Pero María, que había pasado por el laboratorio, no pudo evitar notar el desorden de números y símbolos en las pizarras. Se detuvo en la puerta por un momento, sus ojos escaneando las ecuaciones. Algo le parecía familiar, pero no solo era familiaridad. Había algo que no encajaba. María nunca había estudiado matemáticas formalmente, pero tenía un ojo inusual para los patrones. Desde que era niña, había estado fascinada por los números. A menudo se encontraba observando a los estudiantes en las aulas mientras resolvían problemas, absorbiendo fragmentos de conocimiento aquí y allá. Con los años, había desarrollado una especie de intuición para los números. No era teoría ni cálculo, simplemente sentía cuando algo no sumaba. Y ahora, algo no sumaba. Sus ojos se fijaron en una parte de la ecuación, un símbolo aparentemente insignificante en la pizarra. Sin pensarlo, caminó hacia el frente de la sala. Los matemáticos, aún ajenos a su presencia, continuaban trabajando en sus problemas. María se detuvo frente a la pizarra, su mirada completamente centrada. Rastreó con el dedo la ecuación, entrecerrando los ojos. El número 23 captó su atención. Era el punto focal de la ecuación central, la pieza en la que todos se habían estado concentrando. Pero María sentía que algo no estaba bien.
no era correcto. Un suave murmullo escapó de sus labios. Ese número. Debería ser 21, ¿no? La sala quedó en silencio. 12 pares de ojos se volvieron hacia ella. Al principio, nadie habló. Simplemente la miraron, como si no supieran si había hablado en broma o si había algún significado oculto en sus palabras. ¿Perdón?, preguntó Ladrá. Ortiz, apenas escondiendo su confusión. La voz de María tembló ligeramente mientras repetía lo que había dicho, esta vez señalando el número. Yo creo que debería ser 21, no 23. Los matemáticos se miraron entre sí, desconcertados. Habían revisado y vuelto a revisar la ecuación incontables veces. ¿Cómo podía una señora de la limpieza, alguien sin formación formal en matemáticas, saber algo que ellos habían pasado por alto? Tomás Ruiz, aún escéptico, caminó hacia la pizarra, su mirada afilada mientras examinaba el número. Repasó los cálculos una vez más en su mente, pero ahí estaba. Cuanto más lo miraba, más algo parecía mal. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Ese número ha sido verificado. Es correcto. Lo hemos comprobado con todos nuestros cálculos anteriores. María no retrocedió. Simplemente lo miró, instándolo en silencio a ver lo que ella veía. Pero había algo en la simplicidad de su observación que había sembrado una semilla de duda en la mente de Tomás. No podía poner el dedo sobre ello, pero no podía ignorarlo tampoco. ¿Puedes explicar qué quieres decir?, preguntó Ladrá. Ortiz, con la curiosidad despertada. María, aún sintiendo el peso de todas esas miradas sobre ella, dudó por un momento. Es como cuando limpio las pizarras todos los días. Veo tantos números y símbolos, y a veces, uno de ellos simplemente no encaja. Es como cuando planchas la ropa y ves una arruga que no pertenece. Sabes que algo está mal, incluso si no sabes exactamente cómo. La sala cayó en un silencio atónito. Su analogía era tan simple, pero tan profunda. Para los matemáticos, acostumbrados a pensar en términos complejos y conceptos abstractos, las palabras de María resonaron de una manera que no anticipaban. Tomás dudó, pero luego dio un paso atrás y comenzó a revisar todo el conjunto de cálculos desde el principio. ¿Realmente algo tan obvio había sido pasado por alto? Era posible que la respuesta no estuviera en una prueba teórica compleja, sino en algo tan simple como ¿un error en la aritmética básica? La tensión en la sala era palpable mientras todos comenzaban a rehacer los cálculos, cuestionando todo una vez más. La observación de María había encendido algo en ellos, un sentido de conciencia que habían perdido entre la complejidad de la tarea a mano. Los minutos pasaban, cada segundo lleno del nervioso susurro de papeles y el sonido de bolígrafos escribiendo cálculos. Tomás fue el primero en notarlo, una pequeña discrepancia enterrada en un mar de números. Se inclinó más cerca de la pizarra, su mano temblorosa mientras trazaba la ecuación con su dedo, justo como lo había hecho María momentos antes. Cuanto más la examinaba, más claro se volvía. María tenía razón. Espera, murmuró Tomás, con la voz temblorosa de incredulidad. Hay algo mal con la simplificación. Ladrá. Ortiz, que había estado escuchando atentamente, se acercó a Tomás, sus ojos entrecerrándose mientras estudiaba la pizarra. ¿Qué quieres decir? El rostro de Tomás se puso pálido mientras señalaba la fracción en cuestión, la que María había notado. Era un error menor, algo tan simple que les había eludido durante 3 días completos. Había sido tan obvio, tan fundamental, que nadie lo había cuestionado. Hicimos una suposición, dijo Tomás, con la voz baja. Dividimos entre A más 1 es más 1, pero no tuvimos en cuenta que cuando A igual 0, x igual 0, el denominador se convierte en 1, no en 2. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Por un momento, nadie se movió. La solución de la ecuación, la clave que les había eludido durante días, estaba justo frente a ellos. Un error tan básico, tan fundamental, que había pasado desapercibido para las mentes más brillantes del mundo. María se quedó atrás,
observando cómo los matemáticos comenzaban a darse cuenta de la gravedad de su simple observación. No había hecho nada más que señalar un pequeño error, un detalle que parecía insignificante, pero que había abierto la puerta a la respuesta que habían estado buscando. El doctor Ruiz, quien había sido el más escéptico de la aportación de María, de repente sintió una ola de vergüenza invadirle. Hemos estado revisando estos cálculos durante días. ¿Y era tan simple? Los demás estaban en diferentes estados de incredulidad. Ladrá. Ortiz sacudió la cabeza asombrada. Estábamos tan enfocados en la complejidad de todo que nos perdimos lo básico. ¿Cómo no lo vimos? Fue una píldora amarga de tragar, pero mientras los matemáticos miraban la ecuación frente a ellos, los números comenzaron a encajar. Con ese simple cambio, toda la ecuación comenzó a comportarse como debía. Las contradicciones que antes los habían atormentado ahora se resolvían, y la solución elegante que habían estado buscando finalmente estaba al alcance de la mano. Thomas rápidamente agarró su bolígrafo y comenzó a rehacer todo el cálculo, ahora que el error había sido corregido. Los demás miraban en silencio, asombrados, mientras la ecuación comenzaba a desplegarse ante sus ojos, cada paso alineándose perfectamente con el resultado teórico que esperaban. «Increíble», susurró Ladrá. Ortiz, su voz llena de asombro. Estábamos buscando algo complicado, algo que nos quedaba más allá, y la respuesta estaba aquí, todo el tiempo. María permaneció callada, de pie al lado, mientras la sala se llenaba con el bullicio de la celebración. Los matemáticos estaban emocionados, sus rostros cansados iluminados por la emoción del descubrimiento. Sin embargo, en medio de toda su celebración, no podían quitarse la sensación de lo fácil que había sido pasar por alto algo tan obvio. Pero incluso mientras se regocijaban por su éxito recién descubierto, la presencia silenciosa de María permanecía en sus mentes. Les costaba asimilar la idea de que una señora de la limpieza, alguien sin educación formal, hubiera visto lo que ellos no pudieron. Era casi demasiado surrealista para creerlo. ¿Cómo lo viste?, preguntó Thomas a María, con la voz llena de curiosidad. ¿Cómo supiste que ese número no encajaba? María se desplazó incómodamente bajo el escrutinio, sus ojos mirando al suelo. No lo sé. Es como cuando cocino. No siempre mido todo exactamente, pero después de un tiempo, puedo decir si algo no se siente bien. Es igual con los números. Ellos me hablan, a su manera. Yo solo escucho. Su explicación era simple, quizá demasiado simple para que las brillantes mentes a su alrededor lo comprendieran por completo. Pero en ese momento, tenía perfecto sentido. La elegancia de la intuición de María había atravesado las complejas redes de lógica y cálculo en las que los matemáticos se habían enredado durante días. Eso es extraordinario, dijo Ladrá. Ortiz, casi en un susurro. Has hecho algo que ninguno de nosotros podría. María se encogió de hombros, su mirada deslizándose hacia la puerta. No hice nada especial. Solo señalé algo que no tenía sentido para mí. Pero para los matemáticos, lo que María había hecho fue nada menos que revolucionario. Había resuelto el rompecabezas que los había derrotado a todos, no a través de cálculos intrincados, sino mediante una observación tranquila y discreta. Y esa simple intuición lo había cambiado todo. La sala se quedó en silencio mientras Thomas reunía la atención del grupo. Tenemos que publicar esto. El mundo necesita saber sobre este descubrimiento. ¿Y cómo se hizo? El equipo comenzó de inmediato a organizar sus pensamientos, preparándose para compartir su avance con el mundo. Pero antes de que pudieran sumergirse en los detalles, Thomas se volvió hacia María, que ahora estaba cerca de la puerta, preparándose para irse. María, la llamó, su voz suave pero llena de respeto. Creo que es hora de que te reconozcan por lo que has hecho. Has resuelto esta ecuación, tanto como nosotros. Y no podríamos haberlo hecho sin ti. María levantó la vista, sorprendida por la sinceridad en su tono. ¿Qué quieres decir? Thomas sonrió amablemente. Quiero decir que has hecho historia hoy. Nos has mostrado algo que todos pasamos por alto, y creo que el mundo merece saber la verdad. Puede que no tengas educación formal, pero has demostrado que la inteligencia viene en muchas formas.
María se sonrojó, sin saber qué responder. Siempre había estado contenta con pasar desapercibida, hacer su trabajo en silencio sin buscar reconocimiento. Pero ahora, por primera vez en su vida, le pedían que se pusiera en el centro de la escena. No sé, tartamudeó, su voz llena de incertidumbre. Solo soy una señora de la limpieza. Thomas se acercó a ella, su expresión cálida. Eres mucho más que eso, María. Eres una matemática en toda regla. Y creo que acabas de mostrarnos a todos lo que realmente significa ser un genio. Las palabras flotaron en el aire mientras María trataba de procesar el peso de lo que Thomas había dicho. Pero antes de que pudiera responder, la sala estalló en aplausos. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad mientras los matemáticos trabajaban juntos para finalizar sus resultados y prepararse para los próximos pasos. Pero en medio del frenesí de cálculos y discusiones, María permanecía como una observadora callada, su mente aún procesando la gravedad de lo que acababa de suceder. Había entrado en la sala como la señora de la limpieza, y ahora estaba siendo aclamada como una parte crucial de un descubrimiento que cambiaría el mundo. Por primera vez en su vida, María pudo sentir el peso de su presencia en el mundo. No era solo que la habían reconocido por su intuición, sino que se había convertido en parte de algo mucho más grande. Había resuelto un problema que había eludido a algunas de las mentes más brillantes de las matemáticas, y ahora, su nombre formaría parte de los libros de historia. Pero a pesar de toda la emoción, María no lograba deshacerse de la sensación de incomodidad. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Había pasado toda su vida en segundo plano, moviéndose por el mundo sin ser notada. Ahora, por primera vez, la miraban con admiración, respeto e incluso asombro. Se sentía extraña. Ladrá. Ortiz se acercó a ella, con una expresión pensativa en su rostro. María, comenzó, con tono cálido y genuino, quiero que entiendas que lo que hiciste hoy fue extraordinario. Estábamos tan atrapados en nuestras propias formas de pensar que nos perdimos algo tan simple. Tu intuición, tu capacidad de ver lo que otros no podían, fue la clave para desbloquear esto. María se movió incómoda bajo los elogios. No hice nada especial. Solo noté algo que no parecía correcto. Ladrá. Ortiz sonrió suavemente. Hiciste mucho más que eso. Demostraste que a veces las cosas más simples pueden tener el impacto más profundo. Tu intuición ha abierto una nueva puerta para nosotros. Para todos nosotros. El corazón de María se hinchó con una extraña mezcla de orgullo y confusión. Siempre había sabido que había algo diferente en la manera en que veía el mundo, pero nunca pensó que resultaría en algo como esto. Para ella, los números eran como un idioma, uno que nunca había aprendido formalmente pero que siempre había comprendido a un nivel más profundo. A la mañana siguiente, los matemáticos seguían emocionados. El avance era real. La ecuación, que antes parecía una fortaleza impenetrable, ahora fluía sin problemas hacia una solución. Y todo gracias a la simple pero profunda observación de María. Se sentía surrealista. El mundo de las matemáticas, tan complejo y abstracto, había sido abierto por alguien que no tenía formación formal. Y esa era la belleza de todo. Thomas y Ladrá. Ortiz comenzaron a redactar el artículo que sería enviado a las revistas más prestigiosas. La investigación era trascendental, no solo por la solución que habían encontrado, sino por la manera no convencional en que se había descubierto. Esto cambiaría todo. Toda la comunidad científica tendría que repensar sus suposiciones sobre la inteligencia, la creatividad y el valor de las perspectivas no convencionales. Pero mientras el equipo trabajaba en su artículo, no podían evitar sentir que algo aún más importante había ocurrido que solo la resolución de la ecuación. No se trataba solo del descubrimiento matemático. Se trataba de la realización de que el genio podía venir de cualquier lugar, incluso de alguien que nunca había pisado una aula de educación superior. Thomas no dejaba de pensar en la importancia de lo que había sucedido. Estaba sentado en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora, su mente corriendo a 1000 por hora. Sabía que esta historia debía contarse. El mundo necesitaba escuchar sobre la señora de la limpieza que había resuelto un problema que los mejores matemáticos del mundo no podían.
Mientras escribía, Thomas se dio cuenta de algo más, algo que le había estado rondando desde el momento en que María había señalado el error por primera vez. El error era tan simple. Era un error que cualquiera con una comprensión básica de las matemáticas podría haber detectado. Pero los matemáticos, con su experiencia y años de estudio, lo habían pasado por alto. Se habían concentrado tanto en la complejidad del problema que se olvidaron de lo básico. Estaban buscando algo grandioso e intrincado, cuando la respuesta había estado justo frente a ellos todo el tiempo. La simple observación de María había destrozado sus nociones preconcebidas. Y al hacerlo, les había recordado algo fundamental, que a veces las mejores soluciones vienen de los lugares más inesperados. La llamada para el reconocimiento. Los siguientes días fueron un torbellino. Los matemáticos habían enviado su artículo a las revistas, pero sabían que el verdadero trabajo acababa de comenzar. El mundo necesitaría entender todo el alcance del descubrimiento y la manera no convencional en que se había logrado. María, por su parte, había retomado su trabajo habitual. Limpiaba el laboratorio, limpiaba los escritorios y fregaba los pisos, justo como siempre lo había hecho. Pero ahora, los matemáticos la miraban de manera diferente. La veían no solo como una señora de la limpieza, sino como alguien que había cambiado el rumbo de su trabajo. Y estaba claro que esto tendría un impacto profundo en su vida también. Una tarde, ladrá. Ortiz pidió a María que se uniera a ella para una reunión. Cuando entró en la sala, María se sorprendió al ver que todo el equipo de matemáticos estaba allí. Thomas y Ladrá. Ortiz estaban sentados a la mesa, sus rostros serios pero llenos de anticipación. María, comenzó Thomas, hemos discutido algo entre nosotros, y creemos que es hora de que seas reconocida formalmente por tu contribución. Tu visión fue fundamental para resolver esta ecuación, y creemos que es justo que recibas el reconocimiento adecuado. María parpadeó sorprendida. ¿Qué quieren decir? Ladrá. Ortiz sonrió. Queremos proponerte que te unas a nuestro equipo como consultora oficial. No como señora de la limpieza, sino como miembro del equipo de investigación, con un puesto formal. Nos has mostrado un tipo de inteligencia que va más allá de lo que hemos aprendido en nuestros años de estudio. Tienes una comprensión innata de los números que es extraordinaria. Y queremos asegurarnos de que el mundo sepa lo importante que ha sido en este descubrimiento. Los ojos de María se abrieron. Nunca había esperado algo como esto. La idea de ser parte de un equipo académico, de ser reconocida como igual entre mentes tan brillantes, le parecía surrealista. No sé qué decir, susurró María, su voz llena de incertidumbre. Solo soy una señora de la limpieza. Thomas se inclinó hacia adelante, su expresión suave. María, lo que has demostrado no es algo que se pueda enseñar en una clase. Es un don raro, uno que creemos debe ser cuidado y respetado. Nos gustaría ofrecerte un lugar entre nosotros, como miembro del equipo. Estarás involucrada en futuros proyectos, y nos aseguraremos de que tu contribución sea reconocida en todas nuestras publicaciones. María los miró, abrumada por el repentino giro en su vida. Hace solo unos días, había sido una humilde limpiadora, moviéndose por los pasillos sin ser notada. Ahora, le estaban pidiendo que se uniera a las filas de algunos de los matemáticos más respetados del mundo. Estaba a punto de hablar cuando Thomas añadió, nos has enseñado a todos una lección importante, que las mejores ideas pueden venir de los lugares más inesperados. Y creemos que tu perspectiva única puede ayudarnos a hacer aún mayores descubrimientos en el futuro. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad para María. El shock inicial de haber sido ofrecida un puesto como consultora formal para el equipo de investigación se había ido desvaneciendo poco a poco, y ahora estaba asimilando la realidad de su nuevo rol. Pasaba sus días trabajando junto a los matemáticos, aportando sus ideas en las ecuaciones que estaban resolviendo, pero no eran solo los cálculos los que la habían atraído. Era su intuición, su asombrosa capacidad para detectar cuando algo no estaba bien. Al principio, María se sentía un poco fuera de lugar. No tenía educación formal en matemáticas. No dominaba teorías avanzadas ni teoremas que los demás habían pasado toda su carrera estudiando.
Sin embargo, una y otra vez, sus observaciones instintivas eran acertadas. Notaba cosas que los demás no veían, y con cada aportación, ganaba más respeto del equipo. Ladrá. Ortiz y Thomas, especialmente, estaban fascinados por su enfoque. Habían llegado a apreciar que María veía las matemáticas no como un sistema complejo y abstracto, sino como un lenguaje, uno que le hablaba de maneras intuitivas y naturales. A medida que pasaban los días, se fueron acostumbrando a depender más y más de ella. Su capacidad para identificar patrones, para entender las relaciones entre los números, se había vuelto invaluable. Un día, mientras María estaba sentada en su lugar habitual en el laboratorio, se presentó un nuevo conjunto de ecuaciones. El problema era desafiante, una secuencia de variables que parecía desafiar todos los intentos lógicos de solución. El equipo había estado atrapado durante horas, dando vueltas en círculos, tratando de romper las barreras. Thomas ya había subido y bajado varias veces las pizarras, y Ladrá. Ortiz se recostaba en su silla, frotándose las sienes, cuando los ojos de María se posaron sobre la ecuación. Sin pensarlo, se levantó y caminó hacia la pizarra. Los demás la observaron en silencio mientras ella se quedaba allí unos momentos, su mirada firme y concentrada. Luego, como guiada por una fuerza invisible, tomó la tiza e hizo un pequeño ajuste en uno de los términos. Fue un cambio simple, nada complicado, pero algo en ello le pareció correcto. Thomas fue el primero en hablar. ¿Qué hiciste?, preguntó, una mezcla de curiosidad e incredulidad en su voz. María miró la ecuación, su dedo aún suspendido sobre la pizarra. Creo que esta parte necesita ser invertida, dijo en voz baja. Se siente mal tal como está. Ladrá. Ortiz se acercó, observando el ajuste. Después de unos momentos, su rostro se iluminó con reconocimiento. Espera. Esto podría funcionar. Thomas rápidamente intervino, recalculando la ecuación con el cambio de María. Poco a poco, los números comenzaron a alinearse. Las discrepancias que antes estaban presentes empezaron a desvanecerse. Finalmente, la ecuación comenzaba a tomar forma, y empezaba a mostrar la solución que habían estado buscando. La sala guardó silencio un momento mientras observaban cómo los números se asentaban en su lugar. Thomas y Ladrá. Ortiz intercambiaron una mirada de asombro. Era como si el rompecabezas hubiera estado esperando esta última pieza, este simple pero profundo cambio de perspectiva. No lo creo, dijo Thomas, su voz apenas por encima de un susurro. Lo has logrado de nuevo, María. María, sin embargo, permaneció tranquila. No era la primera vez que hacía algo así, y sabía que no sería la última. Aún había una parte de ella que no podía comprender por qué todo esto estaba sucediendo. Después de todo, ella era solo una señora de la limpieza, alguien que había pasado años observando el mundo a su alrededor. Pero ahora, sus observaciones estaban cambiando el mundo. Durante las siguientes semanas, María continuó haciendo valiosas contribuciones. Su nombre comenzó a aparecer en las notas al pie de los artículos de investigación y publicaciones académicas, y cada vez más matemáticos de todo el mundo comenzaron a notar su trabajo. La historia de la señora de la limpieza que resolvió la ecuación imposible se propagó rápidamente, y pronto, María fue invitada a conferencias y reuniones académicas. Al principio, se mostró reacia a aceptar esas invitaciones. La idea de pararse frente a una sala llena de académicos, discutiendo teorías y ecuaciones complejas, la aterrorizaba. Nunca se había imaginado a sí misma en una posición así, y se sentía fuera de lugar entre tantos profesionales altamente educados. Pero Thomas y Ladrá. Ortiz la animaron a compartir sus ideas, a contar su historia. Creían que su perspectiva podía inspirar a otros a ver el mundo de manera diferente, para reconocer que el talento y la genialidad podían venir de lugares que a menudo pasaban desapercibidos. Con su apoyo, María aceptó hablar en su primera conferencia. Al subir al escenario, su corazón latía con fuerza. La audiencia estaba llena de matemáticos, científicos y académicos de todo el mundo, todos esperando ansiosamente escucharla. María comenzó su discurso con cautela, sin saber cómo transmitir el viaje que la había llevado hasta allí.
Comenzó hablando de sus primeros años, creciendo en un pequeño pueblo, sin imaginar que los números jugarían un papel tan importante en su vida. Habló de los pequeños momentos que la habían llevado a desarrollar su intuición para las matemáticas, viendo a su padre trabajar como albañil, calculando medidas y proporciones en su cabeza, y cómo siempre se había fascinado por los patrones en el mundo que la rodeaba. Describió la primera vez que notó algo extraño en la pizarra, como le había parecido tan simple, pero tan importante. A veces, dijo, la respuesta no está en la complejidad de la fórmula, sino en la simplicidad de la observación. Cuando terminó su discurso, la audiencia permaneció en silencio. No hubo aplausos, solo un sentimiento colectivo de asombro y respeto. María había compartido algo que nadie más podría haberlo hecho. La idea de que la inteligencia puede venir en muchas formas, y que los descubrimientos más profundos a menudo provienen de las observaciones más simples. Después, Thomas y Ladrá Ortiz se quedaron a su lado, orgullosos del impacto que había causado. Sabían que las contribuciones de María eran solo el comienzo. La comunidad científica estaba cambiando, y estaba cambiando gracias a ella. Había demostrado que la genialidad no necesitaba seguir un camino tradicional. Podía venir de cualquier persona, en cualquier lugar, si estaban dispuestos a escuchar el mundo a su alrededor. El reconocimiento. En los meses siguientes, la vida de María continuó transformándose. Ya no era solo una señora de la limpieza, era una consultora respetada, una matemática en su propio derecho, cuya intuición se había convertido en un activo valioso para el equipo de investigación. Pero a pesar de todo el reconocimiento y los elogios, María seguía siendo la misma mujer humilde de siempre. Seguía viviendo en su pequeño apartamento, cocinando comidas para sus colegas y tomando su camino hacia la universidad cada día con su simple bolsa de libros. Pero ahora, cuando caminaba por los pasillos de la universidad, la gente la miraba de manera diferente. Había ganado su respeto, no por sus credenciales o títulos, sino por su talento, su capacidad para ver el mundo de una manera que pocos otros podían. Y para María eso era suficiente. Los meses siguientes marcaron un nuevo capítulo en la vida de María. Con cada avance, cada ecuación resuelta, se volvía más y más integral para el equipo de investigación. María había comenzado a ver su rol no solo como consultora, sino como un faro de una forma de pensar completamente nueva, una que unía la brecha entre la academia y la intuición, entre lo teórico y lo práctico. Su trabajo con Thomas, Ladrá Ortiz y el resto del equipo no solo revolucionó su investigación, sino también la forma en que se abordaban las matemáticas. Las contribuciones de María iban más allá de resolver ecuaciones. Ella trajo de vuelta un sentido de equilibrio a su trabajo, recordándoles que en su núcleo las matemáticas eran un lenguaje que se podía sentir, no solo entender. Sus intuiciones siguieron guiando al equipo hacia nuevos avances, no solo en criptografía, sino también en otras ramas de las matemáticas. Con su orientación, el equipo pudo abordar problemas desde ángulos que nunca antes habían considerado. Era como si María hubiera desbloqueado una nueva dimensión de comprensión, una que era tanto simple como profunda. El mundo comenzó a darse cuenta. La historia de María, la historia de la señora de la limpieza convertida en matemática, capturó la imaginación de la gente mucho más allá del mundo académico. Su nombre apareció en los titulares, y pronto, fue invitada a conferencias, un símbolo del poder del pensamiento no convencional. El mensaje era claro. La genialidad podía venir de cualquier persona, independientemente de su origen o educación formal. Pero para María, el reconocimiento nunca fue el objetivo. Siempre había creído que los números y los patrones tienen su propia manera de hablar, y su trabajo era escuchar. No deseaba la fama ni los elogios. Lo que le importaba era el trabajo, la belleza de encontrar soluciones a los problemas, la alegría de dar sentido al caos que otros no podían. Su rol en el equipo de investigación era más que solo un trabajo. Era una vocación, algo que le daba propósito y satisfacción. A medida que pasaba el tiempo, María continuó creciendo en su comprensión de las matemáticas. Con la ayuda de sus colegas, comenzó a formalizar su conocimiento, estudiando conceptos avanzados que antes parecían estar más allá de su alcance.
Pero incluso mientras adquiría nuevas habilidades y profundizaba su comprensión, nunca perdió su capacidad para captar intuitivamente la esencia de un problema. Era como si los números siempre hubieran sido su lenguaje, esperando a que ella los descifrara. Una tarde, Thomas y Ladra Ortiz llamaron a María a su oficina. Los dos se sentaron frente a ella, sus expresiones serias, pero llenas de orgullo. María, comenzó Thomas, hemos estado discutiendo algo, y creemos que es hora de que seas oficialmente parte de la comunidad académica. Queremos ofrecerte un puesto aquí en la universidad, ya no como consultora, sino como profesora titular. Tus contribuciones a las matemáticas, tu trabajo con el equipo y tus ideas innovadoras merecen ser reconocidos al más alto nivel. El corazón de María dio un vuelco. ¿Profesora titular? Era inimaginable. Nunca había considerado tal posibilidad. Toda su vida había sido vivida en segundo plano, haciendo el trabajo que nadie más quería hacer. Y ahora, le ofrecían un lugar en la primera fila del logro académico. Yo, no sé qué decir, susurró María, abrumada por la magnitud de la oferta. Ladra. Ortiz sonrió cálidamente. No tienes que decir nada. Ya nos has mostrado más de lo que cualquiera podría. Lo que te ofrecemos es una oportunidad para seguir con tu trabajo, enseñar a otros, compartir tus ideas con la próxima generación de matemáticos. María sintió una oleada de emoción. Había recorrido un largo camino desde los días en que limpiaba pizarras y observaba en silencio desde las sombras. Ahora, la invitaban a enseñar, para transmitir el conocimiento que había adquirido, no a través de la educación formal, sino a través de años de escuchar, observar y aprender del mundo que la rodeaba. Pero mientras María estaba sentada allí, su mente corría con posibilidades, no podía dejar de pensar en el viaje que la había llevado hasta aquí. No se trataba solo de los elogios o el reconocimiento, se trataba de la realización de que su camino no convencional la había llevado a algo extraordinario. Gracias, dijo María, su voz llena de humildad. Nunca imaginé que todo esto pudiera suceder. Pero sería un honor aceptar, enseñar, inspirar a otros. Ese es el verdadero regalo. Y así comenzó el legado de María. Ya no era solo una señora de la limpieza con una intuición extraordinaria. Ahora era profesora, mentora y pionera en su campo. Su trabajo y su historia habían destrozado expectativas y abierto puertas para otros como ella, aquellos que quizás nunca hubieran tenido la oportunidad de seguir el camino académico tradicional, pero que poseían un don para ver el mundo de una manera que nadie más podía. A medida que María caminaba por los pasillos de la universidad, ahora como profesora, a menudo se detenía frente a las pizarras, las mismas pizarras que había limpiado durante tantos años. Sonreía, recordando la primera vez que vio algo que nadie más podía ver. Era un error simple, un pequeño detalle que había desbloqueado la solución a un problema imposible. Y en ese momento, María supo que su viaje estaba lejos de haber terminado. Había más ecuaciones que resolver, más patrones que descubrir, y más vidas que inspirar. Porque en el mundo de María, los números siempre hablaban. Y ella siempre estaría allí, escuchando. El fin. ¿Oh, es el fin? Meses después, el equipo de investigación ganó el Premio Nobel de Matemáticas. María se paró orgullosa junto a Thomas y Ladra Ortiz, su nombre ahora reconocido como coautora del artículo revolucionario. Pero incluso en ese momento de gloria, María nunca perdió de vista lo que realmente le importaba. La alegría del descubrimiento, la emoción de entender algo que nadie más podía ver. Su viaje había comenzado con una simple observación, y ahora la había llevado a lugares que nunca imaginó posibles. Y lo más increíble de todo, ¿saben qué? Ella sabía que lo mejor aún estaba por venir.